Continuamos con la información. Recientemente, una cadena de supermercados con presencia en Guatemala prohibió todo tipo de negocios con cubanos en Centroamérica y el Caribe, por lo que la Embajada de Cuba solicitó el apoyo del gobierno de Guatemala para que esta decisión no se aplique en nuestro país. La Embajada de Cuba, acreditada en Guatemala, emitió un comunicado, el cual informa que una cadena de supermercados prohíbe realizar ventas o negocios con ciudadanos cubanos en general. Denunciar, una vez más, la maniobra norteamericana y la aplicación totalmente injusta del criminal bloqueo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a Cuba y cómo se manifiesta en diferentes formas. En este caso, estamos hablando acá de la extraterritorialidad, ¿no?, de la aplicación de las leyes norteamericanas a empresas con sede en Guatemala. Esta medida, según informó la Embajada de Cuba, ha sido aplicada en todos los países de América Latina y el Caribe. Esto es totalmente bochornoso, es una actitud grosera realmente por parte del gobierno norteamericano haber presionado a estas transnacionales y por supuesto, aplicar este tipo de medida, que es una medida que responde al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El sentir principal de la embajada es que se conozca esta extraterritorialidad que se aplica contra Cuba y pide al gobierno guatemalteco que este tipo de medida norteamericana no abarque territorio guatemalteco. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Cristian Martínez. Y tal como le anunciamos, venezolanos radicados en Guatemala llevaron a cabo una misa frente al monumento al Papa en la Avenida Las Américas, pidiendo por la paz y el cese de la represión en Venezuela. Guatemaltecos que apoyan la causa también se unieron a este clamor. Un centenar de miembros de la sociedad civil venezolana se dieron cita esta mañana en la Avenida Las Américas en una misa celebrada en el monumento al Papa pidiendo por la paz del país del sur. Pidiendo por la paz en Venezuela, porque cese la represión, porque cese el asesinato de jóvenes, porque los cuerpos de seguridad del Estado dejen de agredir a los ciudadanos que salen a protestar de manera pacífica, por la paz y la concordia en Venezuela. Muestras de solidaridad con los estudiantes fallecidos y los presos tras las manifestaciones violentas que se han suscitado también fueron parte del ritual. Solidarizarnos con las familias de esos muchachos que han muerto por reclamar sus derechos, con la familia de todos los heridos, de todas las personas que están detenidas de manera arbitraria. Además, anunciaron que la semana próxima denunciarán la violación de los derechos humanos en Venezuela. Esta semana vamos a entregar una carta al Parlamento Centroamericano, exhortando al Parlamento Centroamericano a que se pronuncie o que por lo menos verifique cómo es la violación de derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela. En temas de derechos humanos, o se avanza o se retrocede. Tampoco se puede ser neutral. O uno está a favor de los derechos humanos o está en contra. No hay posiciones neutrales cuando se defiende la vida y la libertad de las personas. En la cuenta de Twitter @Beneguate continuarán anunciando las actividades de solidarización por Venezuela. Por una Guatemala en paz, Diana Cabrera y Byron Secaida. Y en las últimas noticias registradas en Venezuela, luego de la marcha pacífica efectuada ayer, el presidente Nicolás Maduro declaró que la cadena de televisión CNN puede quedarse en esa nación, un día después que le revocara las credenciales de prensa. El presidente Nicolás Maduro aseguró que CNN podía quedarse durante una conferencia de prensa, pese a que 2 horas antes había manifestado que expulsaría a CNN si no rectificaba su cobertura de las manifestaciones contra el gobierno. En información propia de la cadena CNN se indicó que luego de las 2 horas de conferencia de prensa, autoridades venezolanas les informaron que emitirían credenciales para que sus periodistas sigan ejerciendo su labor informativa en el país. La cadena de noticias cree que fue un extraño final para una rueda de prensa, donde Maduro lanzó duras críticas a CNN y otros medios que tienen sede en Estados Unidos, ya que según el presidente venezolano, estas emisoras alientan a las fuerzas de la oposición. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras. Vamos a la publicidad. Al volver, estudio hecho a jóvenes detecta que algunos empiezan a experimentar y consumir alcohol a partir de los 12 años. Además, conozca la historia de lucha de una joven quien desde pequeña padece de una rara enfermedad.